a Jonathan Ruiz, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Pues bueno, la moneda más ganadora del mundo en este primer trimestre, y hoy observamos pues una ligera depreciación frente al dólar. ¿Qué me dicen? Pues una ligera depreciación al principio del día. En la tarde ya hubo un mensaje, hubo información obtenida por Bloomberg en el sentido de que Donald Trump o equipo de la Casa Blanca están por anunciar noticias positivas para el Telecán. Es decir, que podría llegarse a un acuerdo antes de 2 semanas, ¿no? Que es cuando se dará la reunión, la Cumbre de las Américas en Perú, de este viernes al otro, y que probablemente podría haber noticias ya de cierre del tratado, ¿no? Esa información de inmediato le bajó 10, 15 centavos al dólar, y bueno, el peso se revaluó justamente en este lapso de tiempo, cortísimo, en cuestión de segundos, ¿no? Así es, sí, hoy creo que es un adelanto de lo que vamos a poder ver en el segundo trimestre del año, esta volatilidad y esta mayor presión, pero antes de pasar un poco hacia lo que viene hacia adelante, quiero mostrarles precisamente el gráfico de cómo quedaron las monedas. Estas son las principales monedas del mundo. Esto es actualizado hasta hoy, digamos, tiene un día más, ¿no? que el primer trimestre, considera ya la sesión de hoy, pero bueno, en realidad la tabla no cambia en el orden. El peso mexicano fue la moneda más ganadora, peso colombiano la segunda moneda con mayor apreciación, y el yen japonés como la tercera moneda con mayor apreciación. En el caso del peso mexicano y el peso colombiano son más factores que inciden sobre esas economías. En el caso del yen japonés tiene un poco más que ver como incluso valores de refugio, ¿no? Porque vimos varios valores de refugio repuntar durante el primer trimestre ante la volatilidad. Vimos a principios de febrero que las bolsas tuvieron un fuerte desplome, digamos, el nerviosismo regresó a los mercados y bueno, los inversionistas empezaron a buscar algunos refugios, entre ellos el yen japonés. Y ya más abajo, vienen varias monedas emergentes, porque el dólar mantiene una tendencia de debilitamiento. Y bueno, pues ya abajo ahí tenemos las monedas más perdedoras, el peso argentino, la lira turca, el dólar canadiense, las más perdedoras frente al dólar norteamericano. Creo que también este comportamiento que tuvo el peso es un déjà vu de lo que vimos el primer trimestre del año pasado. Estaba por ahí, comenzó muy presionado el año pasado. Cuando llegaba Trump a la presidencia. Exactamente, ¿no? Cuando entraba Trump a la presidencia, y fueron más o menos los mismos factores. Una retórica proteccionista del presidente Donald Trump, una posibilidad, digamos, un mayor nerviosismo acerca de que la Fed pudiera subir más rápido su tasa de referencia de lo que tenían esperado los inversionistas, y comenzaba ya también el tema electoral. Pero bueno, en cuestión externa, en realidad fue un déjà vu lo que tuvo el peso. Ya se había presionado, digamos, fuerte, nada más que el año pasado llegó hasta 22 pesos casi y bajó hacia los 19 en el primer trimestre. Con la gran diferencia de que el año pasado sí hubo hechos. O sea, hubo un presidente que fue electo y es un presidente de la nación más poderosa del mundo y que es hostil a México. En estas circunstancias lo que estamos enfrentando es un montón de retórica. Que lo fue en su momento también, en el primer trimestre del año pasado. Pero hubo un hecho contundente. Aquí no, a lo que voy. Vamos a estar movidos por emociones, pues, ¿no? A diferencia del año pasado, donde sí habían elementos que te movían. A lo mejor, si nos remontamos incluso antes, Brexit. Y luego vino la elección, del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y luego los anuncios contundentes en torno a un ataque al Telecán. Claro. Ahora es más especulación. Claro, es más cartas que mueven y negocian, ¿no? En todo momento, además, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, este primer trimestre resulta ser positivo para el peso, se va liberando un poco de presión, a eso se añade presión interna, ¿no? Con la cuestión de las elecciones, pero bueno, para el segundo trimestre se espera volatilidad. Ahorita vamos a eso. Sí. Baude. Sí, efectivamente, como comenta Abraham, el primer trimestre fue una apreciación, ¿no? de significativa el tipo de cambio, pero sin embargo, como comenta Jonathan, ya al parecer uno de los elementos de mayor incertidumbre hoy por hoy
que es la política sobre comercio exterior, tal y como lo comenta en la encuesta que liberó Banxico por la mañana, con el 26% de las respuestas que pueden afectar el rumbo de la economía. Al parecer ya se está despejando, ¿no? Hemos aprendido los últimos 15 meses sobre el arte de la negociación, que es aventar un montón de cosas y al final del día no decir nada, ¿no? Y me refiero a no decir nada porque ahora estamos entrando al terreno de la economía real, ¿no? Ya no van a ser bravatas como el presidente de Estados Unidos, sino va a llegar una persona a Los Pinos, del partido que sea, y este va a ser un factor que sí modifique el derrotero del tipo de cambio, sobre todo en el segundo trimestre del año. De acuerdo a la misma encuesta de Banxico, se espera hasta 19.41 que llegue el tipo de cambio al cierre de junio, pero a partir de julio empieza a recuperarse una vez más. Perdón. Bien, entonces, o sea, por una parte tenemos esta parte positiva en la que en 2 semanas Estados Unidos podría presionar para llegar a un acuerdo preliminar, tal vez del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero por otro lado, pues son 3 meses de las campañas presidenciales en donde podría incrementar la volatilidad y entonces, pues son 2 escenarios que se contraponen de cierta manera, ¿no? Uno positivo y el otro, pues tal vez más de incertidumbre. Sí, y creo que el que menos se habla es del positivo. Efectivamente, están las campañas, que hasta este momento entiendo por las encuestas también de Banxico que lo que más pesa no son las campañas hasta este momento, sino que es el Telecán. Entonces, en teoría, todavía no hemos visto lo que puede pasar con el peso a raíz de las campañas. Ahora, ¿qué pasaría si efectivamente hay un acuerdo del Telecán antes de 2 semanas? ¿Qué pasaría con el peso? Es impredecible, ¿eh? Digo, la verdad, lo que salga de esta mesa, aunque se lo digamos, no vaya a comprar dólares o pesos, porque al final, pues todo esto es especulativo. Claro, pero la posibilidad de una baja en el precio del dólar es una posibilidad real. ¿Qué tanta? Bueno, tampoco vamos a llegar a los 14 otra vez. Digo, sería rarísimo, impensable quizá. Pero a lo mejor sí baja unos centavos y quizá en una de esas nos acercamos a los 17, casi 18, ¿no? 17.90, no lo sé. Eso estaríamos, insisto, todavía en el terreno de la especulación, pero que podría ser un muy buen punto de partida ante las elecciones que sí nos van a mover muchísimo el precio y es mejor empezar desde ahí abajo que empezar en 19, porque entonces si tienes volatilidades sobre 19, pues en una de esas te vas arriba de 20, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos hoy? Que ya tenemos ahí el gráfico en la terminal. Esto es el movimiento que tuvo durante el día la moneda mexicana. Durante la mañana, digamos, en toda la mañana donde había cierto temor, cierta incertidumbre, aversión al riesgo en general en los mercados internacionales, también provocadas por Donald Trump, por tweets de Donald Trump. Pero bueno, vimos este rebote que tuvo el peso después de caer a su nivel más bajo, el tipo de cambio, perdón, después de caer a su nivel más bajo en 6 meses. Y luego sale esta información, se publica esta información acerca de lo que comentaba John al inicio, de que Trump podría ya anunciar o podría anunciarse entre los 3 países ya un acuerdo a mediados de este mes, y ahí es cuando cae el tipo de cambio, ¿no? Exactamente. Y digo que esa es la volatilidad, pues, de la que está hablando. Y digo que tenemos esta buena noticia por un lado, en la que Estados Unidos pues presionará para llegar a un acuerdo sobre el Telecán, pero por otro lado pues también las declaraciones de esta mañana de Trump diciendo que pues México se ha hecho millonario con el Telecán y que ese dinero lo debería de usar para reforzar la seguridad en la frontera y dejar evitar que lleguen migrantes ilegales a Estados Unidos. Eso es tradicional, Susi. Cuando si ves a lo largo de todas las 7 rondas, o sea, más o menos una semana antes, Trump empieza a aventar este tipo de tweets, ¿no? En realidad no es Trump, o sea, en realidad son 5 personas que escriben los tweets de Trump. Trump, o sea, no está al pendiente de todos sus tweets, sí lo revisa, pero algunos ligeramente, pero sí es la tendencia, ¿no? O sea, definitivamente es el pensamiento de Trump reflejado en esos tweets. Pero vaya declaración, señor Barrientos, para declarar que son 5 personas, son 5 personas, y no él solamente. Eso es en Washington, o sea, es el equipo, es la jefa de prensa, es una de ellas, y en realidad son 5, ¿no? Pero Trump lo supervisa, ¿no? No está Trump ahí tuiteando, no tiene otras cosas que hacer, aparte de su programa de televisión. Conclusiones, Baude. Sí, bueno, lo que comentaba yo al principio, esta noticia positiva en términos generales, que Estados Unidos ya está dispuesto a acelerar el paso de las negociaciones para llegar a un buen arreglo dentro de 2 semanas, y quizás se vea reflejada en el tipo de cambio en los próximos días. En las próximas 2 semanas pueda ganar algunos centavos, 10, 15 centavos más, porque el mercado en cierta forma ya lo ha descontado, pero por ahí está la presión de las elecciones que inevitablemente van a llevar al tipo de cambio arriba de 19.
Es amplio el rango, ya lo habíamos repetido aquí en ocasiones anteriores. El tipo de cambio, digamos, el rango máximo y mínimo, de acuerdo con la encuesta de Bloomberg, es 20,50 el máximo, 18,25 el mínimo. Esa es la expectativa para para este segundo trimestre. Y bueno, vemos que pues, son más de 2 pesos, 2 pesos 50, 2 pesos 25 de diferencia entre el máximo y el mínimo, que no es usual verlo en un rango tan amplio. Seguramente este rango se va a mantener amplio precisamente porque hay incertidumbre, hay volatilidad y cada quien está comprando digamos, lo que más le convence, ¿no? Cada grupo financiero tiene expectativas distintas. Ayer, la semana pasada, hablando con analistas, había quienes me decían que muchos inversionistas ya están anticipando un triunfo de Andrés Manuel López Obrador y que dicen que no es tan malo y que entonces por eso no se ha reflejado una prima política tan fuerte en el peso. Y había otros analistas que también eran muy pesimistas, diciendo un cambio en las reformas podría afectar negativamente. En fin, creo que esto es lo que vamos a seguir viendo. Conclusiones, John. Sí, efectivamente, vamos, nos lo esperábamos, habíamos dicho que venía una temporada de incertidumbre, efectivamente la hay, pues simplemente porque en Estados Unidos están cambiando las reglas del juego y al parecer aquí podrían cambiar de establecerse, digamos, las circunstancias que anuncia, digamos, hasta este momento las encuestas, ¿no? Hay un candidato claro que quiere cambiar las reglas del juego y eso pues establece muchísimo peso de incertidumbre para decisiones de largo plazo en el país. Eso necesariamente te mueve el tipo de cambio, sí o sí, y de aquí hasta que se sepa exactamente quién va a ganar y qué va a decidir, pues lo vamos a estar viendo. Claro. Bien, pues 3 meses clave, sobre todo para la economía de México, en cuanto al Telecán y en cuanto a las elecciones presidenciales, donde encontraremos durante estos meses volatilidad e incertidumbre. Nos vamos a otros temas porque este entorno de incertidumbre que ya le mencionábamos, generado por